Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar acá a nombre de Penguin Random House y el sello Grijalbo, que es el sello bajo el que se publica La Última Victoria Mexica, la novela de Enrique Ortiz, que nos reúne esta tarde. Gracias también a la Feria Internacional del Palacio de Minería por el espacio y comenzamos en un par de minutos. Yo solamente voy a presentar formalmente a los participantes, comenzando por el autor, Enrique Ortiz, licenciado en Diseño Gráfico por la Universidad Iberoamericana y maestro en Marketing por la Universidad Anáhuac. Se ha confirmado en los últimos años como el gran divulgador de la historia de Mesoamérica. Es conocido en redes sociales como Tlatoani Cuauhtémoc y cuenta con una cantidad inmensa de seguidores con la que comparte anécdotas, pasajes de la historia de nuestro país y especialmente el periodo prehispánico. Él debutó con la novela Las Águilas de Tenochtitlán y La Última Victoria Mexica es su segunda novela, que es una narración de los días previos a la Noche Triste, de la que vamos a conversar esta tarde dentro de unos minutos. Nos acompañan en calidad de presentadores Leopoldo Mendívil y Patricio Ortiz. Gracias a los dos por estar acá con nosotros. Leopoldo es escritor, él estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana y ha trabajado como publicista, guionista y productor. Obtuvo para el Infonavit el premio Innova del presidente Vicente Fox por combate a la corrupción y es autor de la serie Secreto, de la que forman parte los bestsellers Secreto 1910, Secreto 1929, Secreto R, Secreto Vaticano, Secreto Biblia, Secreto Maximiliano, Secreto Pemex y su novela más reciente, Secreto Azteca. Y Patricio Ortiz, que conocerán probablemente mejor con el nombre de Patricio Monero, es humorista, guionista, escritor, un caricaturista de larga trayectoria. Fue cofundador del suplemento Historietas de La Jornada y de las revistas El Chahuistle y El Chamuco. Ha publicado libros infantiles bajo el Fondo de Cultura Económica y otros libros con sus monos, con sus caricaturas, entre ellos El Sexenio de los Miserables, El Bulgarús Ilustrado, La Enchilada Completa, Las Aventuras de Hombre Man y la colección México antes de ser México. Muchísimas gracias a los tres y comenzamos. Bueno, primero que nada, para mí es un honor inmenso y te agradezco mucho, Enrique, por invitarme a presentar este libro, porque yo te considero mi hermano y más después de leerlo. Yo ya era tu fan al leer tu anterior libro, ¿no? Las Águilas de Tenochtitlán. Ahora soy súper fan, súper. Yo les quiero recomendar este gran libro. Yo como escritor puedo decir que, no lo digo porque sea mi amigo, ¿no? Somos amigos porque nos gusta lo mismo, igual que ustedes, que estamos apasionados por México, ¿no? Y por la historia, por nuestro pasado. Y a mí me emociona porque lo que aquí está, esta es la avenida que se convertía en la calzada de Tacuba, donde ocurren los acontecimientos. Como solo tengamos 5 minutos, solo voy a ser breve. Admiro la forma en que recreaste el pasado, o sea, la forma en que es un poco de retroalimentación, pero bueno, en pocas palabras, la forma en que tú has logrado que desde la primera página siente uno que está en el pasado, como si fuera una máquina del tiempo. Hay 3 cosas que yo te quiero admirar, te quiero decir, con todo ya, ¿listo? Ya puedes. Okay. Hay 4 cosas que yo te quiero reconocer especialmente en este libro. Lo primero es la capacidad de trasladar mentalmente a una persona al pasado, y en 2 mundos, el mundo prehispánico y el mundo español. O sea, es algo que también se liga a lo otro que también te quiero admirar mucho, reconocer, que este es un tema que normalmente divide mucho a la gente. O eres hispanista o eres indigenista y hay poca chance de la reconciliación. Yo lo que veo aquí es que hay amor hacia las 2 cosas. Se ve que amas también a España, como creo que en mi caso también se nota la forma en que tú te clavaste a lo que era hasta la forma de hablar de los españoles. Un protagonista es un soldado español, Gonzalo, que además hasta me metí a internet a buscar si existía Gonzalo Rodríguez de Trujillo. Se van a asombrar de lo que van a encontrar, si existe, y existe uno actual y está en el ejército de España ahorita. Pero bueno, es algo fantástico. Y luego está el otro, el personaje mexica,
¿no? Que también es un joven y están peleándose por una mujer, una chica fascinante, por cierto. El joven mexica Xixicuautli, que también, vaya, cómo también nos transmites todo lo que era el sentimiento, incluso de la religión, que dices, claro, ellos eran fieles, eran amorosos, ¿no? Eso es lo primero que te quería reconocer. Lo segundo es la psicología. O sea, muchos de esos personajes hemos leído por años sobre Cortés, sobre Pedro de Alvarado. Yo lo que me asombra es que sí los creaste como personajes, al grado de que sí puede uno conocer la psicología de Pedro de Alvarado. O sea, esto se convierte, esa cosa, en lo que es Calzada del Puente de Alvarado. Ya verán por qué aquí. Es la mejor narración que conozco de la conquista. En serio te lo digo como tu amigo, pero no por ser tu amigo. He leído un chorro de libros de esto, digo, lo sabes. Pero lo que me gusta es que se ve que la documentación es extensa, es casi, yo diría, enciclopédica. Pero no es densa. O sea, es algo que yo les quiero decir, que reconozco y aprecio mucho de este gran libro, es que es enciclopédico, pero se te va así. Yo lo leí por segunda vez ayer, para venir aquí, lo acabé de releer hasta ahorita unos minutos, en un día. O sea, en un día te avientas este. ¿Lo leíste en un día? Bueno, la primera vez me lo leí más como 4 días, pero ahorita como en uno. Pero sí es porque tiene suspenso, es una novela de acción y de misterio. El personaje que más me encanta, como todos podrán, cuando lo lean, hay un personaje que de hecho se llama Espejo de Obsidiana, enigmático hasta más no poder. Es más, no se sabe de él quién es hasta el mero final. Y quiero decirte que, o sea, todos los personajes que creaste me fascina cómo los construiste, en cuanto a que conoces sus motivaciones, a que conoces los puntos de vista que estaban en discusión, ¿no? Que algunos decían, ya me estoy pasando del tiempo, ¿no? Creo. No. Pero bueno, es que, y les voy a decir por qué creo que vale tanto la pena este gran libro. Porque había todas las filosofías, los puntos de vista políticos que estaban en discusión. Ejemplo, algunos de que en esa época estaban diciendo, los españoles bienvenidos, que hagan lo que quieran. Otros que decían, oye, hay que conciliar, como Cuitláhuac, ¿no? Y otro como Cuauhtémoc, que decían, no, pues que se vayan, ¿no? Pero aquí está bien explicado cómo era el razonamiento, por qué cada quien pensaba eso. E incluso en los españoles, como algunos decían, ya hay que irnos de aquí, ¿qué estamos haciendo aquí? Eso es fascinante. Lo siguiente, mi querido Osvaldo, bienvenidísimo, bienvenidos. Bueno, eso es la tercera cosa que yo te quiero decir. Lo otro que a mí me parece fantástico, insisto, es que aunque es una obra desde luego de un mexicano, que como somos patriotas, pero me encanta que presentas todas las formas de pensar, por decirlo, las motivaciones, incluso de Cortés, claro, de una manera que dices, lo entiendo, o sea, entiendo perfectamente lo que él busca. No es una mala persona, no es un mal ser humano, simplemente son intereses, y todos tienen intereses en cualquier época, incluso en la actual, ¿no? Me trajo mucho al presente. ¿Y por qué creo que es tan importante? Porque México hoy en día se sigue discutiendo qué somos, ¿no? Y ante el mundo todavía estamos un poco debilitados en cuanto a qué somos y a qué estamos divididos. Y este es un gran libro que presenta las dos grandes raíces de México con gran orgullo, la raíz hispánica. Yo también siento que se habla con gran orgullo de esa parte de México que todos tenemos, pero también con enorme orgullo del increíble mundo que era que era algo fantástico, que tiene que volver a nacer. Tú te llamas Tlatuani Cuauhtémoc, y Tlatuani Cuauhtémoc prometió que un día iba a volver a convertir a México en algo grande. Yo soy un convencido de ello, y este libro seguramente va a contribuir a que eso suceda. Por eso te agradezco mucho. Sí, el 12 de diciembre. Pues o sea, entonces imagínense, un Tlatuani Cuauhtémoc guadalupano. Así es. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Ya, ahí sí, ¿verdad? Bueno, yo les cuento muy rápido, yo les voy a contar de qué se trata la novela, pero no les voy a vender el final. La novela de Enrique, yo como lo veo, entra en una tradición de novelas históricas sobre la conquista, de las cuales yo conozco algunas y otras las conozco pero no las he leído,
y inmediatamente pensé en dos novelas que son muy bonitas, que es Corazón de Piedra Verde de Salvador Madariaga, una que no sé si la han leído, pero si no la han leído, léanla, es una preciosidad. Y otra novela muy bonita que se llama El Dios de la Lluvia llora sobre México, escrita por un húngaro que se llamaba Laszlo Pasut, que también es una novela hermosa, muy conocida, que fue una novela muy exitosa y muy influyente. Y ahora descubrí o estuve pensando, bueno, ¿qué hace diferente esta novela de aquellas? Varias cosas, pero una de ellas que a mí me llamó mucho la atención es que estas dos novelas son novelas muy amplias, o sea, tratan desde antes de que llegara Cortés a América hasta mucho después, y esta novela es una novela que se centra en un evento, es un poco más de un mes lo que se cuenta, es los españoles ya están en México, y es la historia, es una historia de amor también, de dos personajes, de los cuales ya hablaba Leopoldo, que ahorita les voy a decir cómo se llaman. Y vamos viendo la historia desde que Cortés se va a Veracruz a contener a las tropas que llegan de Cuba de Diego Velázquez y le deja encargado el changarro Pedro de Alvarado, y Pedro de Alvarado acaba con el cuadro y masacra a todo el mundo en el Templo Mayor, a toda la nobleza mexica, y entonces viene la rebelión y eso es lo que se narra en la novela, ¿no? Todo esto que pasa. Y al mismo tiempo vamos siguiendo la historia de los dos personajes principales y vamos viendo la historia de amor de ellos. Entonces, les cuento rápidamente la estructura de la novela, que está muy padre, ¿no? En el principio tenemos algo que es muy interesante, que es una cronología desde 1519, desde que llegan los españoles a lo que hoy es México, hasta la muerte de Cortés, y nos ponen esa cronología, que es muy útil, ¿no?, para situarnos en la historia y también en la novela. Luego viene la historia, ya en sí, la historia, que ahorita yo te quiero hacerle algunas preguntas a Enrique, porque yo también soy novelista y sé lo que implica escribir una novela. Entonces aquí, más que comentar, te quiero preguntar algunas cosas sobre la novela en sí como novela. Y luego al final viene algo que creo que también es muy útil, que es la galería de personajes, ¿no? Que es algo padre porque, pues para empezar, los que no dominamos el náhuatl, pues se nos dificulta a veces, por ejemplo, ahorita a mí, yo tengo que leer el nombre de los protagonistas para no equivocarme, pero entonces aquí viene el nombre de los personajes, nos describe quiénes son, y algunos son reales y algunos son ficticios, que eso también está muy padre porque es una novela histórica, pero finalmente es ficción, porque Enrique está imaginándose, no podemos leer en un libro de historia de la conquista todo lo que pasó, pero él lo que hace es llenar todos, entre cada una de las cuestiones históricas, pues imaginar cómo estuvo la cosa y cómo interactuaron unos con otros, y en ese imaginar y en ese contarnos es cuando nos imaginamos cómo era ese tiempo, qué fue lo que pasó, qué sentían unos y otros, cómo era la ciudad, y eso es fabuloso. Porque hay una cosa que también me gustó mucho como novelista, es que o sea, te describe muy bien, pero no es abrumador, no hay demasiados detalles, pero sí hay la suficiente información que hace que te imagines, que es algo muy bonito, ¿no? Pero entonces los dos personajes principales son él, que es un guerrero que está defendiendo a su patria, a su tierra, que se llama Chichilcuautli, y ella, que se llama Yohualcitlalcin, Citlali. Entonces, la historia de amor de los dos, que ahí sí no les cuento nada, pero que es una historia de amor estilo Shakespeare, es una historia shakespeariana en Tenochtitlan, que tiene un final realmente inesperado y que yo siento que ese final le da un giro muy interesante que evita que se convierta en una, digamos, como apología de la conquista o en una apología también como de llegaron los españoles, nos chingaron porque aquí todo estaba muy bien, ¿no? También dices, al final dices, caray, o sea, en todos lados se cocían habas y básicamente a Citlali, no voy a decir más, pero le aplican la ley de Herodes, ¿no? Entonces, ahí voy a dejar eso. Pero bueno, quisiera culminar esta primera presentación con una pregunta a Enrique. Tengo 5 preguntas. Podría preguntar una:
como novelista, porque les digo, escribir una novela no es enchilate otra, ¿no? O sea, tiene su chiste. Entonces, dicen que para poder escribir un libro necesitas haber leído muchos libros. Y ahora, como escritor y novelista, yo lo que te quiero preguntar es, para empezar, ¿cuál es tu género favorito? Dejando la historia, no hablando de historia de México, sino como literatura y como ficción. ¿Cuál es tu género favorito? Gracias. Buenas tardes a todos, un gusto verlos, muchos rostros conocidos, muchas personas a las que estimo en demasía. Agradecerle obviamente a la Feria de Minería, así como a mis dos presentadores, también entrañables amigos, obviamente a Penguin Random House y a mi editora Ángela Olmedo. Y bueno, contestando lo que tú me comentas, pues siempre yo he sentido una gran atracción hacia esta tradición inglesa de lo que es la novela histórica militar, ¿no? Por ahí está Simon Scarrow, por ahí está también, bueno, Massimo Valerio Manfredi, italiano, en general europea, ¿no? Hay una gran tradición de escribir, de que la novela histórica es muy específica. Si se quiere hablar de la vida cotidiana, si se quiere hablar de un tema de género y también si se quiere hablar de un tema militar, ¿no? O así como un tema de intriga y de política. Yo te podría decir que mi género preferido siempre ha sido la novela, no necesariamente histórica, en general la novela, ¿no? Y tampoco de historia de México, porque te soy sincero, yo me meto en la lectura por la historia, pero también por toda esta capacidad que tiene un novelista de poderte transportar a través del tiempo. Un novelista, gracias a un libro, ¿no? Es una ventana, es una puerta para ser otra persona, para estar en otro país, para viajar desde la comodidad de tu cuarto, de tu cama, o para revivir tiempos añejos, tiempos pasados. Y pues sí, es el gran género que me ha gustado, ¿no? Siempre la novela. Sobre el cuento, ¿por qué? Por su complejidad, ¿no? Por su complejidad, porque generalmente, como ustedes saben, una novela, pues generalmente no son delgadas, ¿no? Son bastante abundantes. Este libro pues, tiene más de 550 hojas. Por otro lado, también considero que es una labor titánica escribir una novela. La realidad es esa, porque no basta solamente con conocer el periodo, bueno, hablando de una novela histórica, no basta con conocer el periodo histórico del que vas a escribir. Tienes que tener la suficiente creatividad para poder desarrollar una historia, conocer cómo era la vida cotidiana, desde qué tipo de calzado vestían, qué era lo que comían, cómo era el armamento, cómo eran las camas, cómo curaban las heridas, ¿no? Hasta eso es importante que uno tenga la información, ¿no? Y como bien comentas, yo una de mis primeras novelas que disfruté en demasía fue esta novela de Salvador de Madariaga, ¿no? Salvador de Madariaga, español, ¿no? Curioso, escribe Corazón de Piedra Verde. Él es uno de los grandes escritores que recrea la atmósfera religiosa, la atmósfera asfixiante de lo que pudiera llegar a haber sido el vivir en Tenochtitlan, donde todo estaba cargado de superstición, donde tu destino, donde tu vida estaba en las manos de los dioses y donde realmente éramos títeres del destino. Realmente una atmósfera, un ambiente asfixiante. Al mismo tiempo que Tenochtitlan, posiblemente, como yo siempre lo digo en mis recorridos, en las entrevistas, fue la ciudad posiblemente más hermosa que la humanidad creó a lo largo de toda su historia. No solamente por el esfuerzo humano, por la organización, por la ingeniería, sino también por el ambiente, el lugar donde fue creada. Imagínense lagunas a más de 2000 metros de altura, rodeadas de volcanes activos, muchos de ellos nevados, donde había chinampas, jardines flotantes donde ya se practicaba la hidroponía, y que esta capacidad de cultivo te daba
3, 4 cosechas al año para mantener una población de 150,000 habitantes. Una población que era capaz, ¿no?, de reciclar todos los residuos, todo lo que era, pues bueno, todo lo que era la basura, y que era plenamente consciente de que si ellos contaminaban el lago y el ambiente en el que vivían, pues ellos también iban a acabar pagando el precio. En ese sentido, una sociedad muchísimo más avanzada filosóficamente que la nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros, o bueno, somos unos inconscientes del daño que le hacemos a nuestro ecosistema. Y aunque fue una sociedad altamente compleja, sumamente sofisticada, al mismo tiempo fue brutal. Y creo que estos dos elementos de lo que fue la sociedad mexica se ven claramente reflejados en esta novela, porque podemos ver desde los rituales, podemos ver la complejidad de las vestimentas, podemos ver la majestuosidad de los templos, de las calles, lo bien trazada que estaba la ciudad, sus acequias, sus cultivos, sus chinampas, pero al mismo tiempo podemos ver, pues bueno, todos estos rituales, pues que tenían poca consideración por las personas que iban a ser sacrificadas. En Tenochtitlan existía una premisa que era el bien común sobre el bien individual. Por esa razón, en la actualidad, las grandes piezas de arte que provienen del periodo posclásico tardío, sobre todo de la Cuenca de México, pues no tienen firmas, como a lo largo del mundo prehispánico, aunque en los mayas sí existe evidencia de que los artistas llegaban a firmar. Basta con leer un poco sobre los murales de Bonampak, donde ahí aparece posiblemente la representación del autor, ¿no?, en uno de los 3 salones que se encuentran en Bonampak. En Tenochtitlan eso no era importante. En Tenochtitlan lo importante era el bien común. Y ahí todo mundo se autosacrificaba, o incluso pues aquellos pocos afortunados tenían que entregar su vida por el bien común, por la estabilidad cósmica, por las cosechas, por una gran victoria. Y bueno, yo ahorita con eso yo me quedo, ¿no? Ya saben que pues a mí se me da largo y tendido el hablar, ¿no?, sobre Tenochtitlan, sobre el sacrificio humano, sobre la veintena de Tlacaxipehualistli, entre otros muchos tópicos. Y lo que yo quiero es que ustedes me pregunten si tienen algunas inquietudes, y vamos a dejar 10 minutos, obviamente, para que ustedes también puedan hacer sus preguntas, obviamente que si pueden hacerlo de manera breve y puntual. Polo. Sí, sabiendo que Patricio tiene otras 4 preguntas, aprovecho para… No, pero es que si hay mucho que preguntarte, nos dejas con la mente, a mí me dejas la mente volando, porque son como que misterios que han habido de México siempre. ¿Por qué de repente, para empezar, por qué mandó el rey esa expedición para detener a Cortés? ¿Por qué se tuvo que ir? ¿Y por qué? O sea, tu libro arranca con hizo Pedro de Alvarado. Bueno. Eso fue la maldición de, no sé, algún espectro del prehispánico. Bueno, tu libro arranca con este rollo, se va, Cortés ya está yéndose a Veracruz y se queda a cargo Pedro de Alvarado y de repente le entró la locura. A partir de ahí, la historia que conocemos es confusa. ¿Por qué lo hizo? Porque ahí las versiones son infinitas. Aquí me encantó que tú presentas por primera vez algo convincente en cuanto a por qué lo hizo. Pero sigue siendo… mi pregunta para ti es la siguiente. Vamos a suponer, esto es un poco el hubiera, ¿no? Claro. Dicen, el hubiera no existe, pero si de algo aprendemos los humanos es del hubiera, para que no vuelvan a pasar las mismas cosas, ¿no? Es decir, la pregunta es, Hernán Cortés había capturado a Moctezuma, hasta ahí es un hecho, que había llegado como una embajada de paz. Oye, venimos de otro mundo a saludarte, vamos, nos invitas al castillo. Una vez en el castillo arrestado el señor, el Hueytlatuani. Diga, es un caso militar impresionante, o sea, ya ni Alejandro Magno, que en una sentada con el señor arrestó al jefe, sí, al palacio, y tienes controlado como rehén a ese hombre, sí, y controlas a un imperio. En el libro tú planteas que hasta ahí la llevaban bien. Cortés tenía, digamos, como una especie de paz con este hombre ya convertido en títere, pero se le ofreció irse a Veracruz, y fue cuando se quedó Pedro de Alvarado y él ya acabó haciendo un desgarre. Mi pregunta es, si no se hubiera tenido que ir a Veracruz, ¿cuál era el plan de Cortés? Es decir, no era, yo creo que no era, que ya gobernar juntos Moctezuma y yo, no. ¿Qué iban a hacer con este hombre al que tenían ahí encadenado? Sí, efectivamente, Polo, existen las fuentes, existen 2 posibilidades sobre el momento en el que capturan a Moctezuma. La primera es que es
llegandito al segundo día, lo agarra prisionero Cortés. La segunda, de Bernal Díaz del Castillo, comenta que son alrededor de 5 o 6 días después. Imagínense lo avesado que pudo llegar a ser Cortés para estar avecindado, acantonado en una isla, que era una isla de 150,000 habitantes, que sus murallas eran de agua, no eran de piedra, murallas de agua, y donde moraba el ejército más poderoso de aquel momento de América, ¿no? Cortés con un puñado de hombres, 450 hombres, que no eran soldados, no era un ejército profesional, no eran soldados, eran lo que podríamos definir ahora como entrepreneurs, ¿no? O lo que se comenta, pues sí, ¿no? Expedicionarios, aventureros, colonos, ¿no? Eso era lo que eran. Pues él decide tomarlo prisionero, imaginemos eso. Y la realidad es que de ese momento es increíble la reacción de Moctezuma, porque él decide volverse el prisionero de Cortés de una manera muy, pues sin presentar rebeldía, sin presentar resistencia, ¿no? Muy pasivo. Eso es lo que sorprende, siéndole un gran guerrero. Y por muchísimos meses, desde noviembre hasta lo que sería mayo, ¿no? Mayo, pues permanece Moctezuma como una persona completamente pasiva, siendo el prisionero de Hernán Cortés. Incluso, gracias a las fuentes, sabemos que se apasiona por tratar de conocer la vida europea, y por el otro lado, Cortés se apasiona tratando de conocer cómo es la vida también en Tenochtitlan. Obviamente Cortés siempre tratando de ya establecer la predominancia de la iglesia católica, de la única fe que hay. Sorprende la pasividad de Moctezuma. En verdad, él nunca fue un cobarde, él fue una persona sumamente dura. Él realizó purgas al llegar al gobierno, en el cual, según dice Diego Durán, mandó masacrar una gran cantidad de funcionarios de su antecesor, ¿no? Más radical incluso que los sexenios priistas, ¿no? O la alternancia en nuestra débil democracia, pero así, ¿no? Entonces realmente da mucho que pensar, da mucho para qué especular. Y por el otro lado, y termino con esto, Moctezuma, ¿qué hubiera pasado si Cortés no se hubiera ido? Cortés, su gran prioridad siempre fue mantener la paz con los mexicas. Y muy posiblemente la respuesta a la pasividad de Moctezuma fue no desencadenar una guerra que acabaría con la gran ciudad de Tenochtitlan y que acabaría pues con una masacre indiscriminada de la población civil. Esa fue la gran preocupación desde mi punto de vista, que pues sí he leído pues decenas y decenas de libros de la conquista. Más que un cobarde, Moctezuma fue un hombre prudente y consciente de su realidad, consciente y prudente como gobernante. Situaciones que de repente pues no son tan actuales, ¿verdad? En nuestros tiempos, en el cual pareciera que a los gobernantes pues les llega a valer un poco pues de sus naciones o su gente. Yo creo que ese fue el gran motivador de Moctezuma para permanecer pasivo. Y por el otro lado, Cortés lo comenta: yo quiero entregarle a mi rey, Carlos I de España, Carlos V de Alemania, esta joya, ¿no? Esta Venecia de América en completo funcionamiento. Incluso Bernal Díaz del Castillo lo comenta: nuestros compañeros que habían estado en Venecia, en Italia, en Roma, en Constantinopla, pensaban que estaban leyendo una novela, pensaban que se encontraban dentro de una novela de caballería, como el famoso Amadís de Gaula, porque no podían creer lo que veían sus ojos. Obviamente esto implica que Tenochtitlan fue muchísimo más impactante que Constantinopla o que la propia Roma para su momento. Bueno, pues ya que mencionaste sexenios priistas,
Y hablando de novelistas y demás, yo te voy a meter en problemas, te voy a hacer la pregunta clásica, que es, ¿cuáles son los 3 libros que marcaron tu vida? Esa es la clásica. Esa es la clásica. Bueno, comenté ya uno, ¿no? Que es Corazón de Piedra Verde, de Salvador de Madariaga. Son muchos, de repente es tan difícil. Obviamente todo es de historia, que les digo, ¿verdad? Me encanta, por ejemplo, Pedro Páramo, ¿no? También ese, bueno, es una maravilla. Tratando de ser más diverso, ¿verdad? Porque pues no los voy a aburrir con temas, pues, con libros muy rebuscados. Simon Scarrow, que se llama, bueno, El Águila de Roma, la historia de un legionario romano. También por ahí hay un gran libro que se llama Byzantium, que es de John Julius Norwich, que es una maravilla. ¿Qué otro libro? El seductor de la patria, de Enrique Serna, que también es un librazazo. Ya. Ahí voy. Ya. Pasaste la prueba. No hice un Peña Nieto, Ya pasaste la prueba. ¿Sabes también cuál es muy bueno? El laberinto de la soledad, de Octavio Paz. Ese, aunque muchos dicen que ya no tiene cierta vigencia, desde mi punto de vista es muy vigente y es muy interesante. Se los recomiendo que lo lean ampliamente. Las trampas de la fe, también, ¿no? Todo el tema de Sor Juana Inés de la Cruz, también de Octavio Paz, es una maravilla. También Alexandros, como lo comenté, de Valerio Massimo Manfredi, otra joya, una trilogía. Son tantos los libros, ¿no? Pero bueno, yo creo que me quedo con esos, porque si no, se nos va el tiempo. No sé si... Aprobado, Polo, muy bien. Por favor. Ya no puedes ser presidente, definitivamente. Yo creo que nos vas a volver una potencia como Japón. Pero bueno, a ver, yo perdón que insista con el tema, pero es que tu libro me deja... O sea, yo pienso que uno de los grandes acertijos de México, y el día que sepamos la respuesta vamos a cambiar. Bienvenida a mi esposa. Bueno, hijo, también ya también es tu fan, ella. Bueno, el caso es que, vaya, el tema de que si Moctezuma, el tema de cómo fue sometido, decía Patricio ahorita que de una manera muy fatalista, este hombre lo sometieron y se quedó ahora sí pasivo. La descripción que haces en tu libro es fascinante porque se ve que tú mismo dices que tuvo 30 victorias impresionantes Moctezuma, o sea, era un hombre súper valiente, súper estratega. Cómo quedó reducido a un muñeco manipulado es algo que es un misterio para México y que los mexicanos a veces somos así, incluso estando en Los Pinos, no digo ahorita, ¿no? Pero el caso es qué pasó y ahí va. Hay un libro que seguramente leíste de Matthew Restall, donde él dice algo que yo en particular coincido con su idea, que él dice, esa idea de que llegaron los españoles y que como eran güeros, había una profecía de que iba a llegar el hombre barbado, rubio, que era Quetzalcóatl, y que por eso quedó sometido este hombre de que, es que la profecía, pero Matthew Restall dice, yo solo les pido que lo reflexionemos porque él dice, número uno, claro que había también en el mundo prehispánico gente con barba, no hay una sola representación, bueno, hay solo una representación de Quetzalcóatl como barbado, pero como para pensar que era rubio, es decir, eso no hay fuentes, o sea, de eso no hay fuentes que digan que era rubio, Quetzalcóatl, o sea, no. Cuando uno ve el mundo prehispánico. Entonces, porque dice Matthew Restall, ¿qué pasaría si todo eso lo inventaron los mismos españoles? Por un solo tema. En Perú pasa lo mismo. O sea, en Perú tienen también el rollo de que llegó un primo de Cortés que era Pizarro, Francisco Pizarro, su primo, no sé si ya se habían puesto de acuerdo antes o no en las técnicas, pero vean si no hay similitudes. Acabaron metiendo a Atahualpa, el líder inca, a un lugar sometido igual, hasta un grado que le dijeron, extorsionaron a la población, dijeron, llenen de oro este cuarto hasta que rebase la cabeza de Atahualpa y entonces lo liberamos. Pues nunca lo liberaron, ¿no? Lo mataron. Pero también se creó el rollo de que se supone que Viracocha, el dios del sol de los incas, que también había hecho una profecía, a ver si les suena conocido, de que iba a regresar por el este y que ellos dijeron que ellos eran. Entonces lo que dice Matthew Restall, y yo coincido con él, es más seguro que ellos lo inventaron. O sea, el tema se parece a lo de la Virgen, que también allá hay una Virgen igual. Bueno, esa sería mi pregunta. Sí,
Digo, aquí ya de una vez, para que haya espacio ahorita ya las preguntas. La realidad es que todo esto que nos han comentado desde la primaria de que Moctezuma pensaba que era un dios, Cortés, pues es falso. Tal vez en algún momento, incluso hay evidencia que gran parte de estas profecías, ¿no?, que están escritos en el Códice Florentino, muchas son de invención europea y son después de los sucesos. Algunos parece que sí son de origen indígena, pero imaginen esto, ¿no? ¿Cuántas veces no leímos, por ejemplo, bueno, en fuentes indígenas, que cuando vieron a los jinetes y a los caballos, dijeron, estos son centauros? Sí, el jinete, de inmediato, unos cuantos minutos se tuvo que bajar a hacer pipí y popó. O el jinete, pues obviamente que se bajó a comer. La otra, no, es que es el regreso de Quetzalcóatl. En gran medida, el propio Matthew Restler comenta, estas fueron invenciones, fueron alteraciones que hicieron los propios religiosos franciscanos, ¿no? Ya posteriormente de la conquista, estamos hablando principalmente de alteraciones de los frailes como Durán, así como Sahagún, así como Motolinia, y que ellos van alterando esto, ¿no? Porque realmente pues ellos se percataron que no comían humanos. Para los mesoamericanos un dios comía corazones humanos, sangre, ¿no? Eso es lo que comían. Y tenemos un episodio muy importante que es en septiembre, los primeros 10 días de septiembre, cuando Hernán Cortés está combatiendo a las afueras de Tlaxcalan contra las huestes otomís, contra Xicoténcatl el Mozo y contra también Chichimecatecutli, y pelean al menos 3-4 batallas, y Xicoténcatl un día en la tarde les lleva comidas, guajolotes, frijoles, tamales, tortillas, y por el otro lado les lleva unos ancianos, unos esclavos, y le dice Xicoténcatl a Cortés, ahí estaba Pedro de Alvarado, y le dice, nosotros queremos que se alimenten bien, porque no queremos que el pretexto que vayan a poner cuando sean derrotados es que ustedes estaban hambrientos. Por eso coman, por eso les traemos provisiones. Les traen 2 diferentes tipos de alimentos para conocer su naturaleza. Obviamente que los pobres españoles que llevaban ya días combatiendo, pues lo que eligen son los guajolotes, los tamales, ¿verdad?, el chocolate, lo que quieran, lo que se imaginen. Y obviamente pues que se daban cuenta que no eran dioses. Lo que eran, muchos dicen, es que eran teúles, ¿no? Teúles. ¿Por qué teúles? Así como la propia obra pictórica de Orozco, ¿no?, que él pintó mucho sobre los teúles. Teúl no simplemente es Dios. Teúl viene de Tecutli y significa gran señor, persona de importancia, un principal, un gran guerrero, persona con jerarquía. Eso es un teúl, ¿no? Y evidentemente que Cortés desde el primer momento que está con los totonacas, con el cacique gordo de Zempoala, ¿no?, que no lo pudo salir a recibir porque no podía caminar. Imagínense que tenía que apoyarse en 2 hombres para poder caminar. También falso que aquí era el paraíso, el Edén, ¿verdad?, que no había gordura, sí lo había. Pues Cortés lo primero que llega diciéndole a este primer personaje es, yo soy embajador, ¿no?, del rey que está más allá de las grandes aguas. Yo no soy Dios, ¿no? Entonces, la realidad es que tenemos que ir destruyendo esos mitos, ¿no?, de que Moctezuma era, como ya lo comentamos, un supersticioso, un cobarde, falso, y de que por otro lado, ellos creían que eran dioses. No eran dioses. Los veían como personajes importantes, como embajadores, como diplomáticos, pero posteriormente, obviamente, sabían que no eran dioses. Pues, imagínense, cuántas horas, cuántos días, cuántas jornadas no estuvo Cortés con Moctezuma, así como nosotros estamos hablando. Pues eran humanos, entre humanos nos reconocemos, ¿no? Entre humanos siempre nos vamos a reconocer. Pero bueno, abro los micrófonos para cualquier persona que quiera hacer alguna pregunta, con mucho gusto, nada más que sea de forma breve, y yo también trataré de ser breve para tratar de responder lo más posible. Muchas gracias.
Bueno, soy Angélica Valdés de Atando Libros. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, primero felicidades por esta novela que, como bien decía Leopoldo Mendívil, es una novela histórica que nos lleva a la parte de Tenochtitlan. A mí, en un sentido, me sorprendió porque parece que la historia de repente nos cuenta, llegaron los españoles y arrasaron con todo. Y tú en esta novela nos dejas ver claro que obviamente durante algún tiempo se mantuvo la parte de la organización política y social. Eso, bueno, a mí me sorprendió de entrada. Y segundo, quisiera yo preguntarte, como escritor, al principio uno tiene esta parte de estructura, de definir ciertos personajes, pero ¿cuál de ellos para ti empezaste tú a escribir y de repente te empezó a hablar o empezó a hablar solo? Gracias. Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Realmente, por ejemplo, a mí me pareció sumamente relevante Cortés, porque traté literalmente de meterme en su cabeza. Para mí fue todo un desvelo, para mí fue todo un tema de reflexión profundo, incluso se lo compartí a Ángela, que uno de los episodios más difíciles de desentrañar en esta novela, porque si tú la lees, es como si tú estuvieras ahí, las flechas vuelan al lado de ti. ¿Se acuerdan de esa escena del Save the Private Ryan, salvando al soldado Ryan? Es una de las escenas más impactantes del cine, el desembarco de Normandía. Esa escena es maravillosa, en verdad, ese intro de la película a mí me impactó y como bien yo creo también sabe Ángela, yo siempre he tratado de hacer muy vivenciales estas crónicas. Y yo traté de hacer algo similar con la matanza de Toxcatl, porque así entras a la historia, con una jovencita que es testigo de la masacre, así como un español. Entonces, pero para develar esto fue muy difícil y me tuve que meter realmente en la cabeza de Hernán Cortés y en la cabeza de Moctezuma para saber cómo fue el final de Moctezuma, más allá de las diferentes fuentes, porque Durán comenta, Ixtlilxóchitl comenta que lo mataron los españoles, que cuando Hernán Cortés sale, encontraron su cuerpo acuchillado de la espalda de varios lugares, mientras que Bernal y Cortés comentan que su gente lo apedreó. Incluso hay nuevas versiones, ¿no? Ya incluso de Matthew Restal, entre otros, que piensan que Moctezuma ya estaba abatido, lo hirieron, pero ya estaba en una depresión completa. Y la única forma que él podía mantener, si quedaba algo de honor, pues era pedir una muerte de guerrero, así como Cuauhtémoc lo pediría años después, que era mátame para que pueda ir al paraíso solar, porque a mí, ¿qué me queda? Ya fui tu prisionero, ¿no? Ya perdí todo honor, ya la guerra se desató, que fue mi propósito, mantener la paz, también fracasé. ¿Qué me queda para mí? ¿Qué me queda para seguir vivo? Entonces, digo, desde mi punto de vista, es que fue asesinado por los españoles. ¿Por qué? Porque ya no tenía ninguna utilidad. Imagínense si Moctezuma quedaba libre en la noche triste, iba a buscar venganza, ¿no? Entonces iba a ser la peor razón para dejarlo también libre. Entonces eso es lo que creo. Muy buena pregunta, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mi pregunta es más sobre el género, que creo que la historia como disciplina tiene pretensiones de objetividad, ¿no? De qué fue el caso, mientras que la carnita de la novela histórica es más encontrar la subjetividad dentro de lo que ocurrió. Y mi pregunta es, ¿cuál es la importancia de tratar de recuperar o por lo menos imaginarnos la subjetividad de un momento histórico? Siempre, como lo comentó en algún momento el magnífico antropólogo Luis Barjau, ¿qué es mejor? ¿Quedarnos con las dudas? ¿No? Porque a veces no hay información, ¿no? Sobre ciertos pasajes no hay información. Por ejemplo, hablando de los náufragos, ¿no? Gonzalo Guerrero ay, se me va el otro nombre. Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Hay muchos huecos sobre su vida, sobre su historia.
náufragos mayas, ¿no? Españoles que acaban en territorio maya. Es mejor comenzar a hacer inferencias que quedarnos en el vacío. Siempre va a ser mejor, porque a partir de esas inferencias uno puede tener pues una línea de investigación siendo un académico, o lograr escribir algún tipo de crónica que te haga sentido, ¿no? Con las pocas piezas, con el rompecabezas que uno tiene a la mano de los documentos históricos. La realidad es que la novela, el gran propósito que tiene es acercar la historia al lector, hacerla atractiva y sembrar esta curiosidad para que profundicen en otros temas relevantes, ¿no? Del mismo tópico. Entonces yo creo, igual que Luis Barjau, que es mejor, está siempre un paso más cerca al hacer estas, pues bueno, esta construcción, ¿no? de rompecabezas, que quedarnos siempre con la duda. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, buenas tardes. Y quizás tiene que ver con esta pregunta anterior, y aprovechando que tengo a los tres juntos, tengo que aprovechar. Es una pregunta que siempre me surge justo cuando leo este tipo de libros, que son ya varios. Hablando de realidad y de ficción, si la literatura permite cierto porcentaje de ficción, que puede terminar siendo fantasía, mentira, no sé. Pero ¿qué tanto, y sus libros, ustedes mismos, como que qué tanto se permiten que sea realidad y que sea ficción? Yo contesto rápidamente por si ellos quieren hacer un comentario. En mi caso, que uno va a leer en este libro, en gran medida, te puedo decir que el 80% todo está documentado. ¿Qué es la parte de ficción? Los personajes conductores, los protagonistas, ¿no? Ellos son, a través de sus acciones, pues obviamente que no existió Chichilcuautli o Citlali o Gonzalo, sin embargo están basados en gran medida pues en cómo fue la vida cotidiana durante la conquista. A pesar de que ellos no existieron, su forma de vida sí se dio, así fue. Por ejemplo, Citlali, sabemos que los mesoamericanos se entregaban a doncellas para establecer lazos de paz, ¿verdad? Y eso le pasó a la propia Marina, ¿no? A doña Malinche. Entonces, pues bueno, no se llamaba Citlali, pero eso le pasó a decenas, si no es que a miles de doncellas mesoamericanas. Por el otro lado, el rodelero, pues fue lo mismo, ¿no? Personas que estaban dispuestas a sacrificar todo por hacerse de un patrimonio, por hacerse de un nombre, por hacerse de una riqueza. Es lo mismo, ¿no? Son las historias que nos hacen humanos a través de los siglos. El amor, la ambición, el miedo, la muerte, la violencia, ¿no? La pasión. Eso es lo que nos hace, es la esencia de la humanidad y es lo que nos hace pues lo que somos y lo que impulsa realmente los relatos históricos. Pero fuera de eso, todos los pasajes, el armamento, la comida, la distribución de Tenochtitlan, todo está plenamente documentado. No sé si ustedes quieren hacer alguna aportación sobre el tema de la novela. No, yo quiero que te hagan más preguntas a ti. Que sí depende un poquito qué estás haciendo, ¿no? Porque si, por ejemplo, yo hago unos libros que son sobre historia, los México antes de ser México, y es historia, son libros de divulgación histórica. Ahí no me puedo mover, o sea, puedo hacer chistecitos, ilustrar, pero no me puedo mover mucho porque pues no puedo inventar nada. Pero también estoy escribiendo novelas, y ahí sí es tierra de nadie, ahí puedes hacer lo que quieras. Ahora también depende del género, ¿no? Por ejemplo, esta es una novela histórica, está basada en hechos reales, y ahí, pero también ahí incluso, pues es ficción, porque pues tú realmente no puedes saber lo que pensó por qué hizo aquello, estás mezclando personajes reales con personajes ficticios que están interactuando, entonces finalmente es ficción. Incluso yo estaba pensando, ¿no? Cuando llegué a la parte de Moctezuma, tú como autor, tú eliges, o sea, tú aquí estás diciendo, salió y lo mataron sus propios compañeros, sus compatriotas, sus súbditos, porque lo acusan de cobarde y lo matan, pero esa es una versión, hay otras, ¿no? Entonces finalmente, como es ficción también, como es una novela histórica, pues el autor decide, pues yo me voy por acá, porque en esta, ¿no? Así como en una novela, lo que importa es la historia, no importa en realidad los hechos, importa lo que estás contando, y ahí ya
otra vez lo que la historia, la novela te pide, ¿no? Por lo menos esa es mi el tema experiencia. y bueno, siempre obviamente está el recurso literario, por eso es una novela, pero sí. La realidad es que también incluso en un tema de historia, por ejemplo, en la conquista, es muy difícil saber qué realmente sucedió. O sea, si vamos a esas, incluso lo que se decía de las culturas mesoamericanas hace 20 años, ¿se acuerdan cuando nos decían que los mayas y los teotihuacanos eran culturas pacíficas, filósofos? Ellos no hacían la guerra, ellos eran teocracias, donde ellos lo único que hacían era ver los astros. Los mayas son pacíficos, no hay certeza que realizaran. ¿Se acuerdan que todos los malos son los mexicas? Eran unos sanguinarios. En menos de 15, 20 años, esa imagen está por los suelos. Sabemos que los mayas eran igual de violentos, igual los teotihuacanos realizaban sacrificios, lo mismo. Y también en el tema, por ejemplo, regresando y ya para terminar, al tema de la muerte de Moctezuma, pues nadie puede afirmar cómo murió, ni los propios historiadores. Tampoco podemos saber cuánta gente murió en el sitio de Tenochtitlan, tampoco la cantidad del ejército de Hernán Cortés. O sea, son enigmas que van a seguir ahí y que va a ser imposible resolverlos, ¿no? Y también, por último, siempre hay un sesgo, desde un punto de un novelista, un cuentista o incluso un historiador. Sesgo político, sesgo de izquierda o derecha, sesgo también de género, sesgo. O sea, entonces, a lo que voy, nosotros nunca, bueno, es muy difícil vislumbrar con exactitud qué fue lo que pasó en el pasado, ¿no? La historia ha sido manoseada desde que el hombre es hombre. Siempre ha sido manoseada, siempre ha sido sesgada. Basta pues con observar lo que sucede en estos tiempos. ¿Quiénes son los héroes? ¿Quiénes son los villanos? Y cómo van cambiando esos héroes a lo largo de los sexenios en nuestro país. Gracias. Yo solo, antes de que alguien más haga una pregunta, porque todavía creo que quedan unos minutos rapidísimo, me queda la impresión con tu gran libro que México era gigantesco, pero también has dicho, hay tantos mitos. México tiene el mito de que 500 españoles vencieron a millones de aztecas. Y en realidad aquí lo que van a ver es que México fue fuerte y vinieron hombres de España que eran increíbles, valientes, pero 500 no mataron a millones, no dominaron a millones de mexicas. Siempre se quita de la fórmula un microbio que fue la viruela, ese fue el que ganó. Ese es el que destruyó al mundo prehispánico. Se murieron el 90% de la población. No es que los españoles lo hayan planeado, simplemente les favoreció. O sea, si no me equivoco, fueron como 13 millones de personas que se murieron. O sea, solamente ahorita el COVID fueron 7. Sí. No, y el otro, sin el apoyo de los indígenas, esto es también muy importante, sin los apoyo de los indígenas, Hernán Cortés y sus hombres hubieran sido aniquilados. No hubiera quedado ni uno, ¿no? No hubiera quedado ni uno. Y por ahí hay una novela muy interesante de acá, de otro escritor que está por aquí, Jesús, la otra conquista, ¿verdad? ¿Sí? La otra conquista. La conquista olvidada. La historia verdadera de la frustrada. La historia verdadera de la conquista frustrada, también léalo. Pero bueno, eso es importante. Nuestra historia también está llena de mitos y de imprecisiones. Muchísimas gracias, Leopoldo, Enrique, Patricio, muchísimas gracias a todos. No se queden frustrados si no les dio tiempo de hacer una pregunta. Enrique va a estar con nosotros firmando ejemplares, de hecho nos vamos a quedar acá, entonces solamente les pedimos que hagan una fila más o menos ordenadamente y pues para que puedan tomarse una foto y que les firme su libro. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias a todos.